primero que nada queremos agradecerte que hayas sido ahora sí que tan abierto con nosotros. A todos nos has dicho sí, sí, eso me encanta. Al principio, cuando te contacté, tenía algo de miedo porque pensé que no eras esta persona que estoy viendo ahorita tan sencilla, porque siempre te he visto en lugares donde estás exponiendo y nunca había tenido la oportunidad ahora sí de conocerte y de platicar y de captar tu esencia. Cuando venía para acá sí sentía como que un poquito de... Es que hay una cuestión que es la percepción y otra cuestión es la realidad. Entonces a veces en los videos o en las exposiciones pues va uno de traje y pues tienes que atender a todo el mundo, de repente no le dedicas tiempo a ninguno y a todos, ¿no? Sí. Y se convierte en una imagen de repente, digo, porque me ha tocado muchas veces que me dicen, hijo, es que yo te hacía diferente, de repente te ves muy mamón, te ves muy... Pero no es cierto, o sea, al final de cuentas cuando ya tienes la oportunidad del acercamiento, pues uno no puede dejar de ser el mismo de siempre, ¿no? La cuestión es las circunstancias. Sí. Y a la hora que ya te vemos a los ojos, ya sale esa ternura de este señor tan grandote que tengo frente a mí. Digo, tienes una sensibilidad bien bonita en la mirada y todo. Gracias. Y bueno, ahora sí que José Luis Malo es un referente, ahora sí obligado en Jalisco, cosa que de lo que estamos ya muy orgullosos de tenerte como jalisciense. Yo creo que ya no nomás de Jalisco, yo creo que ya andas ahora sí que repuntando por todo el mundo. He estado leyendo ahora toda tu currículum de exposiciones y es impresionante. Gracias. Ahorita lo que sé que es lo más próximo es una exposición en Barcelona. Tenemos por ahí planeado una exposición en Madrid y Barcelona. Es una individual, que Verónica, mi mujer, está por ahí litigando, ya se tiene un espacio. Queremos hacer también Madrid, entonces está cuadrando todo y yo pintando la obra. Aparte tengo otra exposición pronto. Bueno, por esto de la pandemia me la cancelaron y ahorita está como en veremos, pero es seguro que exponga en el Museo Emilia Ortiz, en Nayarit. Ahí me dan todo el museo, son 6 salas, más de 120 piezas, entre escultura y pintura, y de ahí haremos la selección para llevar a Barcelona. ¿Para qué fechas tienen programado España? Mira, inicialmente iba a ser en agosto la exposición de Emilia Ortiz, pero ahorita es la posibilidad que lo han estado moviendo, ahorita vamos en marzo. Pero bueno, ahorita esperemos a ver qué pasa con lo de la pandemia. Yo por lo pronto sigo trabajando, sigo pintando para la exposición. Es demasiada obra, voy a tener que pedir mucha obra prestada que ya he vendido, que no me ha tocado exponerla. Pero es un buen compromiso, está padre, es un buen reto. Es un compromiso enorme, sí, enorme, además, felicidad. Bueno, va a coincidir, pero voy a cumplir casi ya 30 años en esto, entonces pues se va a hacer como un prefestejo de aniversario. De los 30 años. Nunca me he festejado eso, pero Verónica está con la intención de cuando cumpla 30 años hacer una exposición retrospectiva de toda mi obra. Y está padre porque de alguna manera es toda una vida viviendo con el arte, para el arte y por el arte. Y es... Amerita celebrarlo, José Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hablando de que ya traes 30 años de trayectoria, también en las lecturas que he hecho veo que tu familia son 4 artistas de 6. Platícame un poquito ahora sí que de tu infancia, porque vi, ahora sí, hablando del bullying, hablando de la infancia, hablando de los 4 artistas, del carnicero del abuelo. Cuéntanos un poquito de... Sí, hiciste la tarea. No, bueno, no sabes. Bueno, ahorita artista mi hermano Javier, que es escultor, nos llevamos un año de diferencia. Yo empecé en el 89 a estudiar, y en el 94 salí. Javier inicia la escuela de artes un poco después. Mi hermana que fue bailarina, y Pepe, mi hermano, que es músico de toda la vida, él vive y se dedica a la música de lleno.
y todo lo alrededor de la música, ¿no? Que implica sus proyectos. Pues mi abuelo carnicero, pero le gustaba tener cositas de arte en la casa. Yo me acuerdo haber vivido con cuadros al óleo de tipo Bruguera, que eran como anuncios, vamos, de la Pepsi, esos anuncios pintados al óleo que hacían los publicistas de aquella época. A mi abuelo le gustaban y coleccionaba. Tenía 3, 4 piezas, 5 piezas de esas que yo recuerdo. Había dibujos, pinturitas y siempre había cositas. Y mi papá se dedicó a la joyería por muchos años, en sus inicios de joven hasta como a los 30 años se dedicó a la joyería, a diseñar y hacer sus propias pulseras, anillos, aretes, todo eso. Entonces crecimos con la parte manual, siempre con la onda de usar las manos. Sí, todos traen la vena artística, porque yo creo que hasta en la carnicería pues tienes que tener cuidado con las manos, si no te cortas, ¿no? Sí, mucha habilidad. Sí, un hombre muy sencillo, mi abuelo, 60 años en la carnicería, viajó por todo el mundo, la carnicería le daba la oportunidad de viajar, de tomar sus vacaciones una vez al año, se iban y viajaban por Europa, viajaron por Guatemala, Sudamérica, por todos lados anduvo mi abuelo. Entonces, un hombre que tenía mucho mundo, que a pesar de haber estudiado nada más la primaria, aprendió a leer, que esa fue la parte más importante. Wow. Y tenía una colección de periódicos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Tenía 400, 500 periódicos y recortes que él hacía. Y él era un erudito en la Segunda Guerra Mundial. Leía cualquier cantidad de libros. Entonces era un hombre muy culto, a su manera, vamos. Y fue una gran influencia, ¿verdad?, para ti. Sí. Fíjate que mis dos abuelos han sido o fueron una gran influencia. Por un lado, mi abuelo José, que era un hombre muy noble, del carnicero, un hombre de familia, con mi abuela de muy buenas costumbres, de una familia bien acomodada. Mi abuelo inicia de muy joven como tablajero, como ayudante, y poco a poco se fue forjando él a sí mismo. Por otro lado, mi abuelo José Luis Malo, o José Luis Malo, quítale José, porque él decía, es que tú me robaste el nombre. Me cobraba porque decía que estaba usurpando su nombre. Él es Luis Malo. Y yo soy José Luis Ramírez Malo. Entonces, yo era el nieto, pues, que era el más chiqueado cercano a él, pero un hombre formado a la antigua, mujeriego. Tuvo 11 hijos con mi abuela, 3 más por otro lado y 2 más por otro, y al final un último matrimonio hasta el día de su muerte. Wow. Con una mujer que es Yucatán, una mallita, así le decíamos, una muy buena mujer, pues la tenía y lo quería mucho. Un hombre recio, fuerte, grosero, o sea, hablaba muy... él causó una gran influencia en mí. Voy a platicar una anécdota. Yo tenía 15 años, ya había estado un año dibujando en la Academia de Arte. Yo era feliz dibujando. Y mis padres estaban muy contentos por eso, porque yo, en vez de, estaba estudiando secundaria y en vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, estudiaba dibujo. Y llega un día mi abuelo, que venía pocas veces a Guadalajara. Para esto es mi padrino, yo era chiquero. Entonces mira, tu hijo que está estudiando dibujo, que no sé qué. Y empieza a decir mi abuelo, oye, ¿cómo es posible que lo dejen hacer esto? Se va a morir de hambre, los pintores y esos son jotos, son estos. O sea, empezó a quejarse y empezó a hablar barbaridades. Con su poca formación o su forma de ver las cosas, pues era un hombre recio. Yo me acuerdo que agarré mis dibujos, me fui a mi cuarto y vámonos. Quedé muy enojado con él y muy sentido, pero yo dije, mi madre, vas a ver. Pasan los años, pasaron muchos años, yo ya había empezado a exponer, había salido de la Escuela de Artes, ya había algunos periódicos que habían publicado obra mía, revistas y cosas así, había ganado algunos premios. Y después de casi 20 años de eso, estás hablando de que tenía 15, a los 35, 34 años me toca ir a Chetumal, Quintana Roo, donde él vivía, y no conocía ni la dirección. Pues preguntando llegas a Roma. Sí. Fui a hacer un trabajo a Cozumel y después regreso a Chetumal a buscarlo. Para esto me llevé
un cuadro, un altero así de periódicos y los libros que había ilustrado y demás. Y lo encuentro y a él le gusta que yo le dijera, abuelo, ¿qué onda, don Luis? ¿Cómo está? Y se queda así, ¿qué ole, mi hijo? ¿Cómo estás? Miren, ¿Cuánto tiempo tenías sin verlo ahí? 20 años. Wow. Yo, miren, estaba en una reunión, les presento a mi hijo, el artista, que no sé qué. No, no soy tu hijo, soy tu nieto, pero mira, este soy yo. Y le empiezo a mostrar. No, hombre, para eso estaba yo muy sentido. Duré 15 días con él. Terminamos siendo los grandes amigos. Los grandes amigos, y yo diciéndole abuelo y demás. Y oye, abuelo, ya hueles a humedad. Tienes 60 nietos y no los conoces. Ya tienes que darte una vuelta a Guadalajara. A los 3 meses estaba en Guadalajara. Y con sus 11 hijos, 10 se habían muerto unas de mis tías presentes. Le habló, María, tráeme unas, lo que le trajimos a mi hijo. A ninguno le decía así. Y saca unas guayaberas que yo andaba buscando. Y me acuerdo de mi tío el mayor, oye, papá, pues si yo también soy tu hijo y a mí nunca me has comprado nada. No, el único hijo que tengo es este cabrón, que es el único que me habla como yo soy, que no sé qué. Bueno, esa fue una experiencia que marcó mi vida. O sea, que mi abuelo me hubiera atacado de esa manera, fue una situación donde dije, no, voy a demostrar quién puedo ser, ¿no? Y bueno, José Luis Malo, entonces ya después nos hablábamos muy seguido y demás hasta el día de su muerte. Y siempre fue un hombre que tenía una gran experiencia, siempre hubo muchas enseñanzas de su parte. Aparte yo creo que reconciliaste algo con él, ¿no? Sanaste una parte importante en ti, ¿no? Sí, de él aprendí muchas cosas en esa parte dura, ¿no? Del lado oscuro, digamos. Esa parte de repente tener el carácter y hacer lo que se te antoje, a la hora que se te antoje, como tú dices, o sea, ese carácter de luchar por lo que quieres ser y por lo que eres y por lo que quieres tener. Al otro abuelo le reconozco la parte del oficio, de uso de las manos, la nobleza. Era un hombre encantador, o sea, era un hombre que siempre estaba pendiente de cada uno de sus nietos. En Navidad le regalaba a cada uno lo que necesitaba o el juguete apropiado, de acuerdo, porque platicaba con uno, se acercaba. Él me enseñó lo que sea de carpintería, me lo enseñó mi abuela. Entonces son dos polos, yo digo que la luz y la sombra, la dualidad, que aprendí de mis abuelos. Estos dos hombres generaron mucho en mi forma de ser del día de hoy. Y quizás es la suma tuya, ¿no? Eres tú, esa dualidad. Para generar a un José Luis Malo, con poquito de los dos, ¿no? O de los 3, 4, digo, no podemos dejar de lado a mi madre o a mi papá. Pero bueno, los abuelos tuvieron esa influencia. Para tu formación de hoy, yo creo. Y oye, José Luis, en tu obra, pues ahora sí que vemos esa dualidad de la que hablas, esa oscosidad, esa crítica social, pero aparte vemos la parte humana, en todas las obras vemos como lo fuerte, ahora sí que decíamos, y tú lo has dicho, las pasiones capitales, pero del otro lado vemos la ternura. Entonces, José Luis Malo, ¿qué quiere expresar? Ahora sí que en todas sus piezas. Fíjate que yo manejo, por decir algo, series, de repente me apasiono de alguna temática y por muchos años estuve manejando una serie que se llamaba Cosas de la Carne, que hablaba de eso precisamente, ¿no? De la idiosincrasia del ser humano, del yo interno, de sus demonios. Y hablemos como demonios los pecados capitales o pasiones del ser humano. Me gustó más pasiones. Ajá. Me gustan más pasiones, de hecho así empezaron los pecados capitales. Sí. De inicio eran 11. Pero bueno, todo esto que nos mueve, que nos hace actuar de una o de otra manera, estos demonios, por ejemplo la gula. Yo soy un dragón de primera y me gusta. Que levante la mano el que no. Y mantenerse delgado ha sido una bronca. Y no soy delgado, pero podría ser muy gordo. Tengo un hermano que pesa 180 kilos. Pues sí, no, bueno, es que el tamaño. 150, o sea. ¿Cuánto mides? Igual 180, igual que yo, uno de ellos. ¿Pero tú cuánto mides? 1,87. Sí, no, estás enorme. Entonces, eso, las mujeres, ¿no? El ser libidinoso, todo ese rollo, o sea, son demonios, o el deseo de posesión, la pereza, o sea, los pecados capitales de alguna manera mueven
Sí, la iglesia les llamó así para tener control del ser humano. Entonces yo lo que pienso es que tienes que conciliar y mantener un equilibrio entre las dos cosas, entre las virtudes y los pecados o las pasiones, y buscar el punto intermedio, donde sí hay que darle rienda suelta de vez en cuando a algo, pero tienes que tener el contrapeso. Y basado en esa forma de pensar es que en esa serie trataba de manejar esa mentalidad o esa filosofía en cada una de mis piezas. Le llamaba cosas de la carne, porque la carne en sí mismo es como una metáfora, vamos. Al final el ser humano buscamos comer, si no comemos no vivimos, vamos. Somos carnívoros, pero no nada más carnívoros de la carne en sí misma, sino a la mujer al hombre, al hombre a la mujer, o hombre a hombre, lo que tú quieras. Sí, el deseo carnal. Todas las connotaciones que podría tener la carne como deseo, como alimento, como lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, de los pecados capitales, pues desarrollé toda una serie de más de 80, 100 piezas. Aún de vez en cuando sigo pintando con esa serie. Tenían demasiados personajes estos cuadros. A partir de esa idea también empecé a ver mi visión de cómo veo yo el momento social en la parte política, ¿no? Sí. De repente caigo un poquito hasta en lo chusco, en lo caricaturesco, me gusta la onda del sentido del humor. La ironía. El ser irónico de alguna manera, interpretar a la justicia como una justicia puta, porque al final así es la justicia, se vende al mejor postor. La justicia, por ejemplo, nunca la pongo completamente tapada de los ojos, porque pienso que la justicia debería de no ser ciega, debería de ver, debería de fijarse dónde está la verdadera injusticia para corregir. Y bueno, es buscar analizar a la sociedad a partir de la dualidad. Ahora sí que tu arte es muy valiente, pues, porque sí, a todos nos pellizca, sentimos un poco de incomodidad, pero es la verdad, ¿no? Es como algo, mira, una dualidad. Tenemos esa disyuntiva, de repente pintas para el gusto. Cuando hablo para el gusto es que pintas lo que sientes, como ves. Digo, al final crecimos con una influencia muy grande de José Clemente Orozco y de los muralistas. Digo, yo puedo hablar más de José Clemente Orozco como una influencia, Diego Rivera, Siqueiros, todos ellos, porque esa es la escuela mexicana que nos enseñaron desde niños. Sí. No había otros artistas, porque los libros de historia o los libros de la educación pública están muy basados a ese arte. Bueno, así crecimos. De hecho, los primeros murales que conocí fueron los de Clemente Orozco. Y su visión desgarradora de la sociedad. Cuando yo era niño volteaba a ver eso, pinté muchos retratos de él. Los periódicos murales de la primaria los hacía yo, y siempre tocaba los murales de Clemente Orozco porque era desgarrador. O sea, tú vas allá y si conoces la historia, les das una lectura, pero si no la conoces, la idea del muralismo es adoctrinar y es formar a partir de imágenes. Sí. Bueno, a mí me formaron esas imágenes. Entonces yo creo, o crecí creyendo, que el arte debe de decir, debe de contestar, debe de explotar en la mente, en los ojos de quien lo ve, para generar y mover conciencias, mover sentimientos. Esa es como mi visión del arte, ¿no? Sin embargo, también entras a un sistema de consumo, a un sistema que estás inmerso, si no, no sobrevives. Claro. Y tienes que buscar, como en la dualidad que hablábamos, un equilibrio. Sí, de valentía, es valentía. Pues entonces tienes que buscar como artista, decir, ok, yo pinto esto, pero tengo que darle esa parte suave y esa parte de contraste para poder exacerbar lo otro. ¿Sí? Y dejar que no se vea tan escatológico, no se vea tan fuerte. Necesitamos hacer que las personas lo quieran colgar en algún museo, en alguna casa. Y es así como voy construyendo a través de los años un estilo o una forma de expresarme. ¿Sí? De repente el análisis Mirada Interior fue otra serie que hice, que era el análisis de los rostros del mexicano, de los rostros que me encontraba en la calle y demás, y donde yo buscaba explotar más que nada la mirada, los ojos,
¿Qué te dice un rostro a partir de los colores, de la forma, de la pincelada que utilizas? ¿Cómo puedes comunicar con menos todo eso? Con una mirada, con la transparencia de la mirada, ¿no? Entonces, de esta serie de cosas de la carne, de repente había un cuadro que a mí me gusta mucho, yo creo que es una de las mejores piezas que he pintado, que es un indigente que está comiendo en el bote de basura. Hay un perro abajo y un gordo desnudo en una silla de oficina. Y hay un rollo ahí de contrastes, del gordo de la opulencia y el otro comiendo flaco por acá y luego está en la calle. Tiene muchos significados, ¿no? Pero es la cotidianidad, ¿no? O sea, pero ya estamos acostumbrados a verla y ya no nos pica, no nos dice nada. Pero a la hora que lo vemos en tu cuadro nos pica más, ¿no? Nos da el piquir. Se le da el provocar. Sí. Y de ahí surge, de ese personaje del indigente, surge una serie que le llamo yo Caminantes, que es el ser humano en la cotidianidad, pero aislarlo de cualquier efecto social que es el fondo, la onda del paisaje, del edificio, del campo. Simplemente un fondo blanco a manera de desierto, que es un bajo relieve o un relieve que a partir de la luz aparece, se ve mucho mejor o tiene el contraste que yo pretendo lograr. Y es el personaje, el indigente, que yo les llamo personajes atemporales, que han existido toda la vida, y si tú quitas uno de ahorita y lo insertas en 1500, es el mismo indigente, o sea, funciona igualito. Sí. O sea, a lo mejor cambia un poquito la ropa, pero es lo mismo, son personajes que han vivido en todas estas épocas y que regresan y regresan. Atemporales, está hermosa la palabra, y aparte las piezas están... Entonces, y también mi idea con esta serie era reducir el trabajo de muchos personajes y buscar decir con poco más. La simplicidad. Buscar un ejercicio de simplicidad. Pues bueno, esta serie llegó el momento donde es la serie que de alguna manera constantemente estoy moviendo en las galerías, a la gente le gusta más, pero también les gusta mucho por el contenido. De repente ver a un personaje caminando con un ropaje todo maltrecho, pero arrastrando una cubeta vacía, un bote vacío, es un contenedor de algo. De un vacío, ¿no? O de un vacío, o de toda una vida. O lo que carga. ¿Sí? O la idea de que a lo mejor el personaje, pues a veces no es necesario cargar con tanto. Podemos vivir en la vida cargando mucho menos. No sé si me explico. Sí, sí. Como en 3 palabras en esta serie, ¿cómo la puedes describir? Híjole, pues es que al final de cuentas todo lo que hago, busco hacer, es el retrato del ser humano, analizado desde diferentes enfoques. Yo no soy de la idea de que el artista deba de pintar toda la vida lo mismo. Esa es como una idea muy arraigada en los coleccionistas de hace 20 años, ¿no? Un buen amigo mío, escritor, dice, malo es que de repente brincas y no tiene que haber el estilo, y el estilo tiene que ser un poquito el proceso técnico, la pincelada, la dirección de la pincelada, el manejo de color. Eso no va a cambiar porque aprendiste a pintar de una manera. Y cuando tienes la habilidad, experimentas y más, pero siempre se va a notar tu mano. Sí, siempre. La temática, si volteamos a ver a Diego Rivera, pues pintó abstracto, o sea, y Diego Rivera tuvo muchas etapas a través de su vida. Sí. Si volteamos a ver a Picasso, lo mismo. Pues es que se habla de madurez, ¿no? También, de crecimiento, de no estancarte. Se habla de libertad. De libertad, exacto. Yo no puedo entender a un artista que se someta a lo que las galerías le piden o que se someta a lo que está vendiendo. Sí debe tener uno, hay series o cuadros que de repente tienen más suerte que otros, pero yo creo que el artista tiene que pensar en producir su análisis de lo que lo rodea. Aún sea no nada más la parte crítica o la parte social, o sea, vamos, el arte es tan diverso, tan padre, que cualquier artista puede fantasear y pintar esas fantasías, y a lo mejor son puras burbujas de colores, a lo mejor es un abstracto maravilloso. Cuando tiene un proceso técnico y se ve que hay una idea clara de qué quiere, de cómo se imagina ese mundo de él, hay artistas maravillosos.
Es cuando trasciendes, cuando te quedas, cuando no te olvidas, ¿no? Eso es... Vamos, la idea es no cerrarse, o sea, yo no me cierro a que tenga que ser todos los artistas como yo, hay toda la libertad, ¿no? Y eso es lo padre del arte, de que podemos disfrutar, coleccionar a muchos artistas por lo que hacen, por lo que se diferencian de los demás, lo que los hace únicos, individuales, y entonces ahí es donde nace el deseo de poseer una pieza, ahí es donde nace el artista de culto, porque tenemos que diferenciarlos. Existen los artistas de culto, están los artistas de moda o los artistas que de repente pues pintan para vender o pintan lo que se vende, ¿sí? Que también se vale, digo, se vale hacer lana con esto, digo. Esa es la libertad que todos tenemos, es lo padre del arte. Sí, aceptarlo pues, ¿no? De que ahora sí que cada quien con lo que tiene... Al final es un estilo de vida, sí. Es una forma, una visión de cómo ves tu mundo, cómo quieres vivir tu vida, tu mundo, cómo puedes influenciar a los que te rodean. Esa es la misión. El arte, la misión del artista, ¿no? Sí. Para José Luis Malo, ¿qué es ser humano? Ser humano. ¿Qué es ser humano? Sí. Mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Somos falibles y somos perfectibles. Toda la vida la lucha tiene que ser contra eso. O sea, si yo sé que puedo ser un hombre muy mujeriego y que me gustan sobremanera las mujeres, que ya me ha ocasionado grandes problemas esa parte, el ser humano y crecer como ser humano implica dominar y controlar esa situación. ¿Se me explica? O sea, buscar una trascendencia como un ser humano. Pero también podemos verlo como una parte social, porque la sociedad dice que el ser humano, que el hombre inmerso en la sociedad tiene que portarse bien y no tener más que una sola mujer. Pues esa es mentira. O sea, al final los seres humanos somos sin instinto. Y José Luis Malo, ¿qué es lo que más duda? Híjole. A veces mis dudas se encuentran en la parte creativa. Te explico. Cuando tienes poco tiempo y mucho que hacer, cuando las ideas y los proyectos surgen todos los días y estás dormido y de repente un sueño te detona algo y te levantas queriendo hacer eso, pero te das cuenta que tienes 3, 4 cosas más detonadas y que tienes que ser disciplinado y no estar bloqueándote a ti mismo, dudar en abandonar algo para iniciar algo nuevo, dudar a qué le pego primero. Entonces me convierto en un artista o en una persona muy hiperactiva, que duerme poco, porque busco hacer lo más que puedo. Tengo 2 estudios, en el estudio de escultura ahorita estoy apasionado de la escultura, porque me gusta, también me llama la atención. Estoy en la escultura y quiero estar pintando o viceversa. Ahorita traigo la idea de terminar la otra escultura del pie, pero yo sé que eso me va a implicar mes y medio de mi trabajo de todos los días o un mes de mi trabajo todos los días. Por otro lado, tengo cuadros empezados que tengo que terminar. Esa es una de las partes que me cuesta trabajo dudar, que dudo de repente, donde las decisiones no son fáciles. Al final de cuentas, toda la vida me he supeditado a la emoción interna de hacer. Ahorita mismo estaba empezando un dibujo que tengo que entregar en 2 horas para una exposición y que tengo 3 meses que me lo encargaron, pero no me llamaba la atención y de repente me dijo, papá, es que tienes este compromiso, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero pues es que yo no quisiera tener compromisos con galerías ni con nadie, o sea, yo quisiera tener la oportunidad de poder tener los recursos suficientes para hacer lo que se me antojara. Tener la energía y la capacidad de no dormir para poder hacer más. No me va a alcanzar el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Sí. Esa es mi principal duda. ¿Qué hago? ¿Cómo tomo la decisión entre un proyecto y otro, o una idea y otra? Porque de repente uno en su utopía dice todas son buenas, ¿no? Pero fíjate, algún día tú te visualizaste estar aquí y ahora como estás, tan exitoso, con esta trayectoria de verdad ya impresionante. Ahora todo mundo queremos eso, ¿no? O sea, el artista sueña con esto. Ahora que ya lo tienes, ¿te visualizaste
un día en la escuela verte aquí y ahora? Fíjate que cuando yo estuve estudiando en la escuela de artes, o desde niño siempre me vi como, yo me decía que quería ser como Clemente Orozco. No sabía el compromiso ni qué estaba diciendo. Y cuando yo decía que quería ser, yo no sabía lo que Clemente Orozco significaba en la parte social. Para mí eso no es tan importante. Yo me visualizaba como Clemente Orozco, un hombre que podía pintar en esos muros maravillosos, tan grandes, con esas formas impresionantes que tienen mucho impacto, con ese expresionismo. Yo me visualizaba eso, el hacer. Me visualizaba tener un taller donde, y todavía no lo tengo, necesito crecer más en ese sentido, donde si yo quería hacer una escultura, poder hacer la escultura que a mí se me antojara. Si quería pintar 20 cuadros de gran formato, no tener ni pensar para quién son ni qué museo, ni simplemente pintarlos por el placer de hacerlo. Desde chavo, de toda la vida he pensado el poder hacer. Ese ha sido el principal objetivo. Ya la otra parte para mí es secundaria y es consecuencia. Sí. O sea... Llega solo. Llega, pero es secundaria. Porque muchas veces por dar entrevistas, perdón, sí, por estar en las fiestas, en los desayunos o en las cenas, porque me invitan seguido y demás, que lo voy con mucho gusto, las disfruto, pero luego viene la culpa de ching, sí, estoy dejando de hacer, sí, estoy perdiendo tiempo. Tienes que ser selectivo, disciplinado, cosas que no pensaste que un día tenías que hacerlo para poder seguir. Y bueno, por otro lado, pues inicié sin nada, ¿no? Hoy gracias a Dios tengo un taller y puedo hacer muchas cosas, tengo que llegar a poder hacer más. Eso de alguna manera me implica tener los pies en la tierra y saber que lo básico es mis inicios, es la pasión con lo que hago mis cosas. No porque ahora tengo un nombre pequeño a lo mejor, o todavía no llego ni a la mitad, ni a un 10% de lo que fue Orozco, pero no porque tengo ese pedacito avanzado voy a dedicarme a la farándula y a la... ¿Sí pues te pierdes en el camino, yo creo, ¿verdad? No, ni perder la pasión por hacer, o por crear, o no porque ya puedo vender continuamente mi obra, me voy a dedicar a pintar para vender solamente. Yo creo que ahí perdería sentido mi objetivo y la meta y la misión. Ay, sí. Es seguir creando piezas que impacten, que muevan, que la gente se siente identificado con eso, aunque no lo compre. Ajá, exacto. Que pueda darles un madrazo. Que te des ese lujo, aunque no lo compres. Sí, o sea, sí, ¿no? Es un lujo. De darles un madrazo a sus emociones y poder sacudirlos y cabrón, va por acá. Sí, si logras hacer eso, pues estás del otro lado, pues qué chingón, ¿no? Concientizarnos a todos tus espectadores, Yo creo que el compromiso es ese. O sea, más allá de que si llega uno a ser famoso, ¿no? El compromiso es trabajar para hacer la mejor obra posible cada día y pensar siempre en que hay algo más adelante. Qué bonito. Y lo que más me gustó que comentaste, pues no olvidar de dónde venimos, ¿no? Y de lo que somos, porque yo creo que ahí se pierde, ¿no? La esencia. Híjole, a veces es cuestión de percepción, pareciera que uno se comporta de esa manera. A veces por falta de tiempo que no atiendes a alguien o demás. Yo quisiera atender a todo el mundo. Busco hacerlo, regularmente lo hago con 80 o 100 veces que me invitan o demás. Pero pues al final, ¿de dónde vine? Encerrado en un taller desde niño, dibujando, pintando, sí, viendo a mi papá que partió la madre trabajando, mi madre que ella hacía trabajos manuales cuando nosotros estábamos chiquillos, y vendía cojincitos, monitos, frutas de pasta y monos de peluche. Mi mamá toda la vida hizo trabajo. Aparte de la lana que mi papá le dejaba para el chivo, mi mamá sacaba el extra con eso. Y yo veía que mi madre, o tejiendo, bordando. Siempre, siempre. Y eran 12 o 1 de la mañana y la veías. Pasión por lo que hacía, sí, ¿no? Y necesidad también. Entonces cuando recuerdo eso, yo digo, bueno, pues es que yo tengo ese compromiso de poder, ¿cómo se llama?, comportarme de esa manera, porque fue el ejemplo que viví. O sea, somos personas de trabajo. O sea. Fíjate, yo por lo que nos cuentas, veo que tu familia tuvo ahora sí,
que el gran beneficio de sí, trabajar por necesidad, pero trabajar en lo que les apasionaba, ¿no? Eso no, de alguna no manera, todo sí. mundo. ¿No? De alguna manera sí. Es que al final de cuentas igual, si no te apasiona, pero haces que te apasione. Mi papá después de la joyería tuvo un negocio donde fabricaba accesorios automotrices, espejos, eran roll bar, escapes para los camiones y eso. Llegó a tener 8 o 10 trabajadores, no era muy grande el negocio, pero mi papá lo que le gustaba, lo que a él le apasionaba, que una vez que lograba el producto lo ponía y lo trabajaba, ¿no? Pero decía, a ver, este espejo de la Ford, y decía, a ver, y era un sistema muy complicado, y decía, simplificaba el sistema y lo abarataba, y entonces ya él podía vender eso, ¿no? Pues un genio. Entonces, ¿no? Pues no sé si un genio, pero era creativo. Muy creativo. En alguna ocasión no podían ensamblar algo, quedaba muy flojo un tubo con otro, y había un pivote que entraba, pero estaba muy flojo. Y estaban teniendo problemas para solucionarlo. Yo me acuerdo que yo tenía 8 o 10 años. Le digo a mi papá, oye papá, y si le soldas, si le pones unos cordones y luego limas, ya crecimos, y entró justo. No, bueno. No, mi papá, y a los 10 años tú ya también creando este tipo de... Y mi papá siempre era una persona así, que le buscaba y esa parte creativa de solucionar problemas lo aprendimos con él. Entonces, no, pues ¿qué quería? El privilegio de haber crecido con los padres que crecimos, yo creo que eso es lo que tuvimos. ¿Qué quieres que saque la cuchara de la olla, no? Digo, aquí está el vivo ejemplo. Oye, aquí en tu estudio, si ahorita lo vamos a pasar, ¿puedo hablar de migrantes, sí, claro. de los pies? Cuéntanos, porque ya ha estado ya en un filme muy importante. Cuéntanos de este proyecto. Bueno, mira, la idea de hacer escultura la tuve toda la vida, y el año pasado tuve oportunidad de hacer una escultura muy importante para un personaje público muy importante, no puedo mencionar el nombre por cuestiones que me pidieron que no lo hicieran. Hice un caballo de 6 metros por 7 por 2, y era mi primera pieza de gran formato. Tuvieron a bien confiar en mí, les gustó mucho el proyecto, lo que hice escrito y lo que hice en la maqueta, y tomé el riesgo de iniciar algo que no había tenido experiencia, aunque bueno, si tienes el oficio, investigas y te preparas y tienes las manos, pues lo puedes hacer. Y después que terminó esa pieza, ya había hecho muchas esculturas antes, ¿no? Pero no era mi prioridad. Mi prioridad siempre fue pintar. Y hacía 4 o 5 esculturas por año como parte de la distracción, de la integración, ¿no? Como artista. Y que además me apasiona y me gusta, ¿no? Es como el grabado también, que también hacemos grabado, y buscar hacer como más completo la producción. Y de repente descansas haciendo adobes. Esto quiere decir, si tienes un mes pintando, pues dedícale 5 días al grabado o a otra cosa, ¿no? Sí. Entonces la premisa era, un escultor que hace de hacer escultura. Yo cómo quiero que me vean los próximos años. O sea, ¿qué quiero que en el futuro? O sea, ya me reconocen como pintor, pero yo quiero más ser escultor. Y además, desde que estaba en la escuela de artes, el maestro Tigilino decía, maestro, ¿por qué se va a ir a pintura si usted es muy buen escultor? Dice, es un desperdicio. ¿Qué van a andar haciendo allá rayando? Dice, véngase a hacer escultura. Tigilino, en paz descanse, me dio durante 2 años el taller de escultura. Muy buen maestro. Y él me decía, es que usted tiene que ser escultor. Y a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces decidí, bueno, pues continúo con la renta del taller donde construí el caballo. Híjole. Y le voy a dedicar a hacer escultura. Tengo casi otro año más después de el caballo, haciendo casi escultura. Ahora sí que al 80% escultura y solo 20% pintura. Ya te fuiste. Digo, lo otro he vendido, yo creo que el 5% de lo que he hecho en escultura, salvo el caballo que eso dio para poder construir. Eso me ha dado como para invertir en el taller, en herramientas, en un muchacho que me ayuda y demás. Pero al final es hacer lo que me apasiona. Y si en el momento me apasiona la escultura, pues independientemente de lo otro, que debe de ser la consecuencia,
y de la constancia. Yo estoy seguro que cuando tenga 150 esculturas algo va a pasar, tendría que pasar. De ahí surge, si bueno, no ya cambias, ¿no? hay que hacer piezas, igual que en la pintura, que tengan contenido, que tengan impacto. ¿Sí? Empecé con las maquetas, primero dibujos y luego las maquetas. Esta temática del migrante es un tema que todos tenemos a un hermano, a un primo o conocidos, o de donde yo crecí. Muchos de mis amigos de la infancia inclusive viven todavía en Estados Unidos. El sueño era irse a Estados Unidos porque la vida te iba a cambiar. Para bien, para mal, porque uno escuchaba de oídas un sueño americano. Sí. Y era de oídas, porque en realidad nadie lo vive hasta que no está del otro lado. Pensar en que la persona que decide irse ve como más importante tomar el riesgo y con más valía tomar un riesgo de hacer una travesía, a lo mejor cruzar parte de Centroamérica, todo México y llegar hasta allá. Arriesgando con un sueño todo. de oídas que no sabes realmente qué va a pasar. Sí. Imagínate lo que significa tomar esa decisión. Quiere decir que tu tierra son tierras baldías. O sea, que no hay tierra fértil, no puedes crecer, no hay escuela, hay delincuencia, hay vacaciones, o sea, cortarle las raíces a esas personas como un árbol que se traslada de un lugar a otro, ¿no? En el camino puede morir y posiblemente si se siembra allá no va a volver a crecer nunca. ¿Sí me explico? Por eso los pies tienen esa... Bueno, ¿cómo represento esa historia? Eso que yo viví desde niño. Un hermano mío se fue a Estados Unidos, duró 2 años, después Juan, el que sigue de mí mayor, duró 6 años allá, regresó, se casó, se llevó a la esposa, allá tuvo uno de sus hijos, aquí el otro lo tenía ya aquí, juntó lana, con esa lana logró venirse, compró una casa, puso una tienda de barrotes y toda la vida ha vivido eso. Pero él vivió su sueño. Sí. Otros amigos, un amigo de la infancia, compañero desde la primaria y la secundaria, el Coquis, amigos entrañables, pues yo me voy, dejó a la novia aquí, no lo he vuelto a ver, ni me lo he vuelto a encontrar, él se quedó allá, a lo mejor trabajando, no sé qué esté pasando con él, y así perdí la huella de varios amigos que se fueron, pero él para mí fue un caso, ¿no? Un caso porque su novia y la novia mía en ese entonces eran hermanas y éramos amigos. Nunca lo más, él se fue a los 20 años y nunca más lo volvimos a ver. No sabemos si vive o si muere. Todo lo que tiene que pasar, la travesía, esta onda de que no puedes regresar atrás porque si no te puede costar la vida. Lo que pasa con la Mara Salvatrucha, con los grupos delincuenciales que luego los reclutan, los roban, a lo mejor las violan, es todo un rollo, hay mucho vivido en eso, ¿no? La humanidad a nivel mundial ha vivido demasiados éxodos y lo sigue viviendo. Es un tema que los caminantes, los cuadros de los indigentes, de estos personajes antemporales, me llevo a retomar esta temática. Y decidí en esta escultura representarla con un pie, con unos pies en actitud de caminar, que en la parte de arriba de los pies terminan como si fuera un árbol seco. Sí. Está lleno de cortadas, de balazos, de todo un montón de simbolismos. Y es este pie que va dejando, falta una huella que no está representada aquí. Esta huella es, pues ahora sí que la transformación que deja el migrante a su paso. Va dejando una marca. Y la idea de esta escultura se convirtió en algo un tanto obsesivo. Ya hice la maqueta, hice el proyecto, busqué la manera de socializarla, de ver si el presidente municipal podía venir, y total, ya tenía más o menos cuadrado y viene la pandemia. Bueno, pues cancelé. Dije, bueno, que no lo voy a hacer a 6 metros, porque esa es la idea, hacerlo a 6 metros. Pues la voy a construir por mis propios medios, a 2,5 metros, que es esta pieza. Empecé por con el pie delantero, me falta uno más. Y pues la voy a hacer, una vez que tenga los 2 pies, voy a hacer que camine por todo México, independientemente si la podemos colocar en bronce en algún lugar. Yo creo que el proyecto es bueno, me gusta, muy significativo. Está precioso.
Y la idea es con un amigo que vive en Tijuana, que es gestor cultural, empezar en Chiapas y terminar en Tijuana con un pie de un lado y el otro del otro. Increíble. Ese es el proyecto de Migrantes. Me encanta. Dicen tanto, de verdad, que yo creo que yo sí lo veo. Sí lo veo en bronce en un tiempo. Va a pasar. Ya después vienen las ideas y luego dice, bueno, ¿y por qué no una familia completa o un grupo de pies de este tamaño, un poquito más altos, más chiquitos y demás? Pero imaginarnos en una plaza pública 20 pies o 10 pares de pies. Increíble. Caminando hacia el norte. Pues es donde crear algo que pueda ser muy significativo, que crear una experiencia significativa, una experiencia que logre quedarse en el inconsciente colectivo, que las personas que vean mi obra a partir de los pies les generes un cambio de paradigmas. O sea, ese es como tiene mucho Pues contexto, tiene mucha historia. Y poder aportar a partir de eso, ¿no? Aparte, bueno, ya estuvo en una película, en una serie, algo así. Un amigo prestó su casa para grabar parte de una película. Me pidió que si le podía prestar obra, aparte que ya tiene bastante obra él, y le presté 2 piezas, entre ellas el pie, y va a salir en algunas imágenes de la película. Fíjate, todavía ni se consagra, ya está consagrado en una película. Es parte de socializarlo. Sí, exacto. Que aquí lo socializando. Pues ya llegó bendecido, ¿no? Este proyecto, la verdad. Que es un proyecto bonito que hay que culminar, hay que seguir trabajando. Son proyectos que de repente te implican mucho tiempo de tu mano, tu trabajo, de estar ahí, implican inversión, es un gasto, vamos. Pero proyectos que a la larga son los que te satisfacen, los que te llenan, los que te generan esa parte de hacer y lograr lo que te gusta. No, es que ya, pues ahora sí, valga la metáfora, pues dejas huella, ¿no? Y ahora sí, ya, puedo. Ya que estén. Ya puedo. Sí, de hecho me gustaría que se saliera en la portada, si se puede. Sí, lo vamos a hacer. Sí. Pues muy bien. No nos queda más que agradecerte, de verdad que nos vamos llenos de tanto que tienes que dar todavía. Muchas gracias por recibirnos, darnos tu tiempo, que ya vimos cómo andas, Me friega, ¿verdad? Sí, me da mucho gusto, qué padre. Sí, muchas gracias. Bueno, que estás aquí y ahora y nos ha tocado estar. Es tu casa.